Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis. Si tú estás viendo y oyendo el programa por fe, andamos con Jesucristo. Y hoy leemos Lucas capítulo 5 y vamos a estudiar el mensaje siendo pecadores de hombres. Y aconteció que estando él junto al lago del Genesarete, la multitud se agobiaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pecadores, sabiendo, descendiendo de ellas, llevaba sus redes. Y entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose, señalaba desde la barca de la multitud, a la multitud. Jesús sabía que en barco se iba a sentar y a donde iba a estar sentado señalando. Este fue el barco de Simón Pedro. Capítulo 4 de Lucas vemos que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Era la costumbre de los rabáis cuando ellos señalaban que ellos se sentaban mientras ellos estaban viendo la palabra de Dios. Vemos esto en algunos pasajes. Vemos esto en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo 13, versículos 2 y 3. Y Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 21. Vemos Jesucristo señalando, menos sentado mientras señalaba. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Quiero que usted note, Jesús le dijo a Pedro: ponga tus redes, no una red, tus redes. Y el versículo 5, y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro no quiso hacer caso completamente, y Pedro nada más echó su red, no echó las redes. Pedro había visto en el capítulo 4 que Jesús había sanado a su suegra. Había visto que Jesús había sanado a los enfermos, que había sacado fuera demonios. Y Dios no nada más se puede confiar en causa de las enfermedades o las cosas espirituales. Necesita uno confiar en Dios en todas las cosas. Y este es el problema de Pedro. Pedro no tenía la confianza en Dios como debía tener. Versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron cada cantidad de pez, y su red se rompía. Pedro vio que Jesús tenía razón. El canche que iba a ser necesitaba hacer de por redes y no nada más una red. Por eso leemos que los pecados, por causa de la multitud de pecados, estaba rompiendo la red. Jesús sabía lo que estaba hablando. Y si Pedro hacía caso y echaba sus redes, la red no se iba a estar rompiendo. Que muchas cosas podemos aprender en estos pasajes. Necesitamos hacer caso a Dios. Versículo 7 dice: y hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca, que viniese a ayudarles. Y vinieron y llegaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La barca se hundía por causa del peso de los peces. La barca de Santiago y Juan, que estaba junto con Pedro, que eran compañeros de trabajo. En un momento Pedro no reconocía quién le dijo a él: echa las redes. Pero ahorita vemos los ojos
de Pedro abiertos, los ojos de Pedro abiertos, y viendo que era Dios el que estaba hablando con él. En el versículo 8 vemos, lo cual viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En Pedro reconociendo la santidad de Dios en Jesucristo, un miedo o un temor vino encima de él. Él reconoció su condición pecaminosa y vio la santidad de Jesús. Cuando Isaías vio a Dios, Isaías dijo en Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías pensó que iba a morir porque conocía que Dios tenía santidad y él no era un hombre en santidad. Cuando Habacuc tuvo su experiencia con Dios, Habacuc dijo en Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entradas, a la voz temblado mis labios, producción entró en mis huesos, y dentro de mi me estremí. Cuando Mosé tuvo su experiencia con Dios, se dice, y tan terrible era que se veía que Mosé dijo, estoy espantado y temblando. La santidad de Dios es algo que explanta, es algo que hace uno temer y aún hace uno ver nuestra forma de vivir. La santidad de Dios es algo de ser temido. La Escritura dice lo siguiente acerca de la santidad de Dios. En Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de santidad, temed delante de él toda la tierra. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, teniendo tales promesas, limpiándonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Osías 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscará a Jehová su Dios y David su rey, y temerá a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aún la bondad de Dios junto con su santidad debe ser temida. Dice el versículo 9 de Lucas 5, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, a causa de la presa de los peces que había tomado. Asimismo Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que era compañero de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temáis, desde ahora pescarás hombres. ¿Qué cosa es que Jesús había llamado a Pedro para no pescar pecados, sino pescar hombres? Uno de los símbolos de cristiano, cuando los cristianos se veían uno al otro, era el pez. Ellos dibujaban un pez en la tierra y daba señal a otra persona que era un cristiano. Jesús dice a ellos que ellos no deben buscar pescado para vivir, sino hombres. Jesús estaba diciendo a ellos que ahora va a ser tiempo para salvar a hombres, mujeres, niños. Dice el versículo 11 de Lucas 5. Y cuando trajeron la barca a la tierra, dejando todo, le siguieron. En el versículo 11 vemos que ellos oyeron el llamamiento y dejado todo para seguir a Jesucristo. Necesitamos dejar todo para seguir a Cristo. Necesitamos buscar a Cristo con un corazón puro y sincero.
Necesitamos buscar a Dios y perfeccionar en la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Buscamos de Dios. Buscamos la presencia de Dios. Y buscamos las almas. Ayer yo estaba visitando unas cuantas iglesias. Yo veía que la gente entraba sin temor a Dios. Necesitamos entrar a la casa de Dios con temor y reverencia. Necesitamos entrar sabiendo que la casa de Dios que estamos entrando. Hoy en día la gente entra en la casa de Dios y se ve orando. Lo que se ve es bonchinchando. Hoy en día entra a la casa de Dios y no se ve la reverencia que debe verse. Necesitamos reverenciar la casa de Dios. Necesitamos reverenciar lo que hacemos en la casa de Dios. Dejamos la pantomima, dejamos el reggaetón, dejamos la drama dentro de la iglesia y hacemos como se hacía antes: cantar, orar, predicar y lectura de la palabra y orar. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kaklidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.